son las cámaras térmicas, ¿no? Bueno, esas cámaras térmicas que estamos acostumbrados a ver en las películas de guerra americanas que llevan los soldados ahora mismo pues en Irak y en los diferentes frentes que hay abiertos por ahí de guerras, en las que bueno, los soldados pueden ver en la noche, ¿no? De ahí viene la tecnología. Entonces recibí un folleto informando, bueno, de esta tecnología y de la aplicación que tenía esta tecnología, por ejemplo, pues en los aeropuertos, ¿no? Cuando llegan los grandes Boeing transoceánicos y no transoceánicos, los aviones, y directamente con una cámara los mecánicos pues pueden detectar si existen pues fugas de calor o fugas de líquido, ¿no? O por ejemplo otra aplicación que me llamó mucho la atención y es como en un bueno pues en un lugar donde hay depósitos, por ejemplo, de gasolina o de depósitos de combustible o depósitos de agua directamente o de vino o de lo que sea, pues bueno, cómo saber el líquido que hay en cada depósito, ¿no? Bueno, pues enchufando una cámara térmica, pues podíamos ver por dónde estaba el nivel, como si viéramos a través de, como si viéramos por rayos X, ¿no? Bueno, pues de esta tecnología tan fantástica vamos a hablar ahora, vamos a pasar aquí, si puedo. Ahí está, hablamos de FLIR, y con nosotros está Nikitas. Nikitas, te voy a abrir el micrófono. Sí, hola, buenas tardes, o noches, o días. Gracias por invitarme a esta conferencia y bueno, la verdad es que ya se hizo una introducción bastante buena, casi me deja sin presentación. Entonces, bueno, comentaros que sí que es cierto que la imagen térmica tiene un abanico de aplicaciones muy amplio que yo hoy os resumiré por encima, porque la verdad es que es muy amplio. Y básicamente me centraré allí donde se desarrolla ahora mismo con mayor interés y énfasis el área de videoanálisis para cámaras térmicas, que es el área de seguridad, y más concretamente seguridad perimetral en exteriores, ¿no? Perfecto. Un momento, Nikitas, un momento, Sí. te voy a pasar la presentación. Recuerda que tienes que darle a Show My Screen y así podemos ver tu presentación. Muy bien. Venga, pues ya la pongo en modo presentación. Perfecto, ya te vemos. Así que, bueno, Nikitas, aunque tenga el nombre, tenga un nombre griego, Nikitas, nada menos que Nikitas Koutsouraiis. Sí. Él no está en Grecia, que podría estar y además estaría muy bien, sino que está en Madrid, ¿no? ¿No es así, Nikitas? Correcto. Ok, pues cuando quiera, Nikitas. Bueno, pues te comentaba que dentro de lo que es el videoanálisis, el área en la que más incidencia voy a hacer yo es el área de videoanálisis enfocada a la seguridad, y más concreto a la seguridad perimetral. En general, podemos generalizar que la cámara térmica siempre mejora el rendimiento de cualquier videoanálisis que se le aplique comparado con una cámara convencional, por razones que os explicaré más adelante, que son las que aplican al área de seguridad, pero que son extrapolables al resto de áreas de aplicación. Entonces, se trata de un elemento que está revolucionando el videoanálisis basado en vídeo, principalmente por la alta fiabilidad que ofrece y el bajo nivel de, digamos, de falsas detecciones, ¿no? Es un elemento bastante inmune, pero bueno, si os parece, arranco con la presentación y así voy siguiendo el guión de la misma. Durante la presentación mostraré algún vídeo y bueno, comentaros que no os voy a poner a pantalla completa porque los hemos estado probando, los voy a poner a un tamaño digno, digamos, ¿no? Pero, bueno, no lo quiero poner a pantalla completa porque pienso que es mejor que tengamos un poquito más de movimiento en la imagen, que en un momento dado una imagen más grande. Hicimos pruebas y con la pantalla más grande pues se veía algo más lento, ¿no? En remoto. Un poco comentaros el índice, os voy a hablar de la introducción a la termografía muy brevemente, en qué fundamentos, digamos, físicos se basa la termografía. Áreas de aplicación, que como ya te he dicho son muy amplias. ¿Cuál es la contribución de la imagen térmica al videoanálisis en aplicaciones de seguridad? Luego ya me centraré un poquito más en FLIR, bueno, cuáles son nuestros diferenciales como marca. Entraré a hacer una comparativa que la he llamado económica, pero la verdad es que no vais a ver ningún número, aunque después no tengo problema en daros a lo mejor un precio de referencia de algún tipo de cámara de usuario final. Y la razón por la que no os voy a poner números, sino porcentajes y listas de cantidades,
es que, bueno, yo tengo ahora mismo un potencial audiencia muy dispersa geográficamente. FLIR tiene unas políticas de canal específicas y en cada país además tenemos distintas maneras de cambio. En fin, hay una serie de factores que hacen que no sea aconsejable que entre a hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? Además, también, si ya el rasgo del coste de una cámara o el coste de un grabador digital o el coste de una licencia de análisis puede ser de X o 10X, porque es así, creo que eso lo sabemos todos. Si encima variamos cambios y mercados, pues esta variación pues será aún mayor. En cualquier caso, yo os invitaría que una vez que hagamos la comparativa, vosotros hagáis vuestros propios números. Yo os voy a decir el porcentaje de diferencial al que he llegado utilizando producto para comparar de gama media, ni el más caro ni el más barato. Si hemos dicho de X a 10X, pues estaríamos en 5X, por daros una referencia. Y bueno, pues si al final queréis algún tipo de referencia, cuál puede ser o desde qué precio puede partir una cámara de alguna tipología en concreta, pues os podría a lo mejor dar un precio recomendado en euros. Insisto bueno, que tenéis que tomar como una referencia muy suave, ¿no? Finalmente os mostraré una herramienta online que tenemos muy potente, que es tanto para diseño como para demostración, y que es una herramienta abierta que podéis utilizar sin ningún tipo de clave de acceso. Para ello me conectaré a esta página web, mostrando en mi escritorio, y bueno, pues veréis que es una página realmente útil, no solo desde el diseño que puedes plantearle a tu cliente o como usuario final te puedas plantear un diseño, sino cuando digas, ¿cómo voy a ver a una persona con esta cámara a esta distancia? ¿No? Tenemos vídeos de ejemplo de todo esto y lo vais a poder ver. Bien, en cuanto a la introducción a la termografía, fue Isaac Newton quien por primera vez descompuso a través de un prisma el espectro de luz de la luz visible, ¿no? Todos sabéis que ese efecto del arco iris, pues eso se da también con una descomposición de un prisma. Fue posteriormente otro científico, Frederick William, quien se decidió a medir la temperatura de los distintos colores. Y entonces observó que según nos acercábamos del azul al rojo, perdón, la temperatura iba subiendo, la temperatura que se medía iba subiendo. Él fue más allá y quiso poner el termómetro en el área en el cual no había luz visible, que estaba posteriormente al color rojo, y descubrió para su sorpresa que en esa zona en la que no había luz visible era donde más temperatura se daba de todas las mediciones que había hecho. Dentro de ese rango, digamos, es dentro del que nosotros estamos trabajando. Es por tanto importante remarcar que nuestras cámaras no ven luz. Es muy importante que tengamos este concepto muy claro, porque es la principal ventaja. Nosotros no necesitamos ningún tipo de iluminación en la escena, porque lo que vemos es calor. En esta diapositiva que os estoy mostrando está un poquito el abanico de aplicaciones que hay en las distintas longitudes de onda, también podrían interpretarse como frecuencias, de lo que es el espectro electromagnético, ¿no? Y bueno, como veis, nosotros nos posicionamos en ese espectro en el área que os he dicho, ¿no? Bien, ¿y qué hacemos con esta imagen térmica, con esta señal que somos capaces de capturar con un sensor térmico? El FLIR tiene tres divisiones principales. No sé si sabéis que FLIR es el genérico de la imagen térmica, y además de ser el genérico, bueno, lógicamente, al ser el fabricante con más historia y estructura, es el líder mundial en ventas, pero además es el fabricante especializado en termografía, ¿no? Hay otros fabricantes que ahora mismo están entrando en áreas de termografía, en muchos casos con un acuerdo con FLIR, en el cual nosotros facilitamos componentes, pero digamos que FLIR como fabricante es el único que está plenamente especializado en termografía. Todo esto al final se nota en la calidad del producto y más concretamente en la calidad de la imagen, ¿no? Bien, las tres áreas principales, tenemos la gubernamental, sistemas gubernamentales, que como veis aquí está representada con vehículos militares. La verdad es que es una división muy enfocada al área gubernamental, sobre todo ejército, y bueno, equipa tanto vehículos como a personas para estos entornos, ¿no? Esta es un área bastante limitada y restringida, que tiene un funcionamiento pues muy controlado, sobre todo por el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, que la verdad es que, ¿cuál es la aportación de este área para los sistemas, digamos, más de calle o los de seguridad más convencional? Pues que todos los desarrollos que se hacen con el gran presupuesto que dedica el gobierno de los Estados Unidos a esto,
posteriormente y con el tiempo terminan llegando a toda la gama del producto, ¿no? Entonces eso, digamos, es un motor de I+D muy fuerte para FLIR. Luego me voy a explicaros la parte de la derecha en todo, que es la que se denomina aquí, yo creo que mal traducido, sistemas comerciales de visión. Básicamente es la que llamamos termografía, ¿no? Este área está destinada sobre todo a empresas que hacen mantenimientos y te permite hacer mantenimientos preventivos sin tener que acercarte a los objetos ni tocarlos, ¿no? Esto, por ejemplo, en el caso de un cuadro eléctrico, no solo es útil, sino que además puede salvar vidas, subestaciones eléctricas, depósitos, y estas cámaras, básicamente, la gran diferencia que tienen con las cámaras que utilizamos en seguridad es que en la mayoría de las ocasiones se trata de dispositivos portátiles que tú puedes llevar en la mano y además te arrojan un valor en pantalla. Estos dispositivos lo que te permiten es el valor numérico del objeto al que apuntas. Tienes como una cruceta, con la cual es como una mirilla, con la cual tú, digamos, que haces un disparo virtual y te devuelve la temperatura de la zona a la que estás apuntando. Estas cámaras requieren una calibración periódica y además su manejo requiere de una formación. No estamos hablando de un elemento que simplemente por intuición podamos manejar correctamente, sino que, bueno, que dependiendo de los entornos, los materiales que estamos observando, hay que tener en cuenta esos factores para hacer una lectura termográfica buena. Esta es probablemente una de las principales áreas de FLIR y bueno, hay muchísimo profesional que se gana la vida con esta herramienta, ¿no? Hoy en día. Y por último, la que está en medio, de la división a la cual yo pertenezco, que son sistemas de seguridad comercial. Estamos hablando de todo tipo de seguridad que no está destinada a gobierno, al área militar. Dentro de esta hay distintas subdivisiones. Bueno, pues podéis tener, por ejemplo, los dispositivos portátiles que utilizan el cuerpo de bomberos o las brigadas de policía, que son cámaras portátiles que, por ejemplo, para un bombero la utilidad principal está en que con una cámara térmica puedes ver a través del humo, ¿no? Luego también tenemos un área, tal vez la más llamativa, ¿no?, que es la de control fronterizo, porque ahí tenemos un producto que es realmente espectacular. Veréis algún vídeo de él durante la presentación. Es el producto que llamamos HRC, aunque bueno, también está la cámara Thermovision. Pero básicamente son dispositivos de muy largo alcance que están orientados al control fronterizo. Una cámara de estas tiene un núcleo refrigerado, que está siempre a una temperatura realmente baja, por debajo de los menos 50 grados, lo que hace que el sensor sea mucho más sensible y combinado con las lentes adecuadas, podamos detectar a una persona a más de 20 kilómetros. Esto es un dato que está en la especificación oficial de la cámara y os podéis descargar cualquiera de internet. Si te puede sonar un poquito ciencia ficción, pero es una realidad. Se trata lógicamente de un producto caro, pero si tenéis en cuenta el área de cobertura que tiene, pues a lo mejor llegáis a la conclusión de que en determinadas áreas no solo no es caro, sino que además es muy barato, ¿no? Más, por ejemplo, este dispositivo se puede combinar con un radar y en combinación con un radar, el radar detecta, le manda un comando en un protocolo abierto, por ejemplo, un telco-D de telemetría, y la cámara se posiciona en el área donde detecta el radar, ¿no? Entonces se vuelven herramientas realmente muy potentes que también están muy controladas por el gobierno de los Estados Unidos y que, bueno, que igual que en el área gubernamental muchas veces se gestionan a través de representantes, ¿no?, más que de revendedores o distribuidores. El área en la que yo trabajo es el área de seguridad comercial, donde cubrimos todo el resto de seguridad, penitenciaria, aeropuertos, energía, perímetros en general, ¿no? Esto es un poco, a grosso modo, las divisiones de FLIR que reflejan bastante bien las áreas de aplicación de la tecnología térmica o termográfica. Bien, centrémonos ya en el área de videovigilancia, ¿no?, de entornos de perimetrales. ¿Cuál es la aportación de la cámara térmica? Pues mirar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero personalmente, con el tiempo que llevo en esto, considero que los perimetrales son, sin lugar a dudas, el área más conflictiva, más compleja y la que más quebraderos de cabeza nos suele dar. ¿Por qué? Los perimetrales se desarrollan en exteriores las condiciones ambientales y lumínicas son radicales y súper diversas, y esto genera que tú haces un presupuesto,
basado pues a lo mejor en un sistema de videoanálisis y te toca reajustarlo múltiples veces, se da mucha falsa alarma, esto erosiona el margen de la operación, erosiona la relación con el cliente, retrasa la entrega del proyecto y muchas veces hace imposible, por ejemplo, acciones como una conexión a una central receptora de alarmas, ¿no? Yo siempre cuando hablo de sistemas perimetrales estoy hablando de sistemas perimetrales verificados, en los cuales estamos usando de algún modo manera vídeo, porque no entro a valorar soluciones perimetrales como por ejemplo pueda ser un cable soterrado, unas barreras microondas o con otra tecnología en las que tienes una alarma y realmente tienes que ir hasta allí para visualizar lo que está pasando personalmente, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de verificadas. Entonces, ¿cuál es esta aportación que hace que por fin usuarios finales, integradores y distribuidores y fabricantes, todos los que estamos involucrados, podamos ir a este tipo de instalaciones, que además son las de seguridad de verdad, las que detectas al intruso fuera, no cuando está dentro, podamos ir a este tipo de instalaciones sin miedo, con confianza de que lo que vamos a montar va a funcionar, de que se va a poner en marcha en el tiempo que hemos presupuestado, que nuestro cliente va a estar satisfecho y que además va a ser una solución económicamente, en muchos casos más ventajosa que la que a lo mejor nos estamos planteando, ¿no? La revolución que se está produciendo ahora con esto se debe en gran parte a la tremenda bajada de precios que había en esta tecnología en el último año. Os puedo hablar de bajadas, tal vez en enero del 2011, ciertos modelos de cámara, y os hablo en particular de FLIR, podían costar 2 veces más de lo que cuestan ahora o incluso más. Entonces, este abaratamiento es el que permite que ahora nos comparemos con las soluciones basadas en cámaras convencionales y aportemos una solución tecnológica que funciona a un precio igual o menor. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacemos que el videoanálisis funcione a las mil maravillas con la cámara térmica? Principal razón, y más importante, la imagen es estable. Nuestra imagen no depende de que sea de día o de noche, no depende de que salga el sol de frente a la cámara o que esté de espaldas, no depende de factores climáticos, excepto, por ejemplo, una niebla muy, muy fuerte, en la cual no es que imposibilitara la cámara térmica, pero tendría cierto impacto infinitamente menor que una cámara convencional, ¿no? Es el único factor climático que nos afecta de una manera más directa. Fuera de ahí, la cámara te está dando una imagen totalmente estable y bueno, este factor climático, como mencionaba la niebla, se puede resolver simplemente acortando la distancia entre las cámaras. Esta imagen estable permite que cuando haces una configuración de una regla de videoanálisis en la imagen que cubre el área de intrusión que quieres proteger, el perímetro de la valla, lo que sea, esa regla que tú defines sea válida para todo el año, para el día, para la noche y para todas las condiciones. Una sola regla, un solo ajuste, lo dejas funcionando y ese sistema ya funciona con una estabilidad durante todo el año. Se trata de un sensor, el sensor más fiable tal vez para este tipo de utilidades, pero que además es capaz de conformar una imagen muy similar en calidad, lo vais a poder ver, a una imagen en blanco y negro. ¿Cuál es el gran plus de esto? Pues que te permite verificar. El sensor térmico no solo va a detectar objetos, sino que además es capaz de conformar una imagen que permite al operador verificar, o al vigilante, o a quien esté observando el vídeo, verificar si realmente se trata de una alarma o no. FLIR tiene un algoritmo específico que se llama Digital Detail Enhancement, os hablaré un poquito más en detalle de él, pero este algoritmo que lo que hace es detectar y realzar contrastes en los objetos, facilita muchísimo la detección a los algoritmos que se utilizan para el videoanálisis de intrusión. Tanto es así que con determinados fabricantes, pues bueno, pues sus distancias convencionales aumentan en un 30 o un 40%, ¿no? Otro plus son las distancias de alcance. Con una cámara convencional no te puedes plantear más de 50 o 60 metros. No por la cámara, porque a la cámara le podrías poner una lente como un pepino de grande si quisieras, pero realmente lo que te limita es el foco. Tú no puedes distanciar las cámaras más de la distancia que te cubre el foco infrarrojo. Si un foco infrarrojo tiene un alcance real en la práctica y con garantía máximo de X, por mucho que la lente de tu cámara vea mucho más allá de lo que ilumina el foco, de nada te sirve porque de noche no tienes iluminación. Entonces no puedes ver. Entonces, con una cámara térmica este problema se elimina, junto con el consumo del foco, por supuesto, y eso nos permite que con la misma cámara podamos cubrir distancias mucho más largas que con una cámara convencional. Por último, gran ventaja de un sistema de seguridad perimetral verificado
y con un nivel de falsas alarmas muy bajo, que es posible conectarnos a una central receptora de alarmas. Una central receptora de alarmas en la que una cámara en la instalación que estamos vigilando, combinada con un sistema de bioanálisis, se integra en una central receptora y esa central receptora hace la verificación remota de la alarma y toma las acciones pertinentes como avisar a los cuerpos de seguridad, a un servicio de acuda, en fin, lo que corresponda a cada instalación, ¿no? Vigilancia remota. Bueno, todos asumimos que la cámara térmica aporta grandes beneficios durante la noche. Yo creo que eso es la primera imagen, ¿no?, que nos hacemos todos, ¿no? Voy a poder ver igual de noche que de día, pero de día la cámara térmica también nos aporta grandes ventajas en muchos escenarios. Mirad esta imagen ahora mismo que tenéis puesta, se corresponde a la misma imagen tomada, la de la izquierda con una cámara convencional y la de la derecha con una cámara térmica. En la de la izquierda podéis ver cómo el sol está justo enfrente de la cámara y por tanto la está deslumbrando y el detalle que yo puedo ver en la imagen es muy limitado, por no decir casi nulo, ¿no? En la imagen de la derecha, como veis, el sol es simplemente un punto blanco. En este caso tengo una paleta aplicada en la que lo que decimos es que lo caliente está blanco, lo que no es color blanco, entonces con eso es un punto blanco en la imagen, nada más. No me distorsiona, no me afecta, la cámara es capaz de recalibrar constantemente en base a las temperaturas que hay en el entorno y como veis en este entorno la cámara térmica me aporta algo. Otro entorno típico en el que las cámaras convencionales no rinden bien, bueno, van mejorando, ¿no?, pero todavía queda mucho por andar. Áreas de alto contraste, ¿no?, áreas donde una parte de la escena está muy iluminada y otra parte de la escena está muy poco iluminada, que normalmente las cámaras convencionales pues tienen una función que en su tiempo se llamaba Wide Dynamic Range o amplia gama dinámica, pero bueno, ahora mismo tal vez estemos con algunos fabricantes con otros mecanismos. Pero en cualquier caso, como veis en la imagen de la izquierda, pues no podemos ver lo que hay en el interior del almacén, mientras que en la de la derecha vemos perfectamente que hay dos personas mirando hacia la cámara, ¿no? También os invito en esta imagen a que os fijéis un poco en el detalle de lo que estamos viendo, ¿no? Realmente se parece mucho a una cámara en blanco y negro. ¿Cuál es una de las objeciones que nos suelen poner con la cámara térmica? Es que no voy a poder hacer un reconocimiento facial, porque es cierto que no vamos a poder hacer un reconocimiento inequívoco del rostro de una persona, pero seamos sinceros, cuando estamos montando cámaras día y noche para proteger un perímetro, ¿le vamos a decir a nuestro cliente que le garantizamos que va a tener una visión del rostro del intruso? Yo creo que no. Es más, tendríamos que dar con uno de los ladrones más torpes que haya disponibles para que no solo pase lo suficientemente cerca de la cámara en una situación de iluminación suficiente, sino para que además a rostro descubierto mire frontalmente a la cámara, ¿no? Entonces, si somos realistas, nos daremos cuenta que esa objeción realmente no es tal y que al final lo que tenemos que buscar es una cámara que nos permita ver lo que está pasando para tomar la acción correcta, verificando la alarma. Bueno, otro efecto, el humo, ¿no? En aplicaciones militares hay, bueno, esta prueba que veis aquí está un poco asociada al ámbito militar. Como veis, es un vehículo que lo que hace es una cortina de humo, pues por razones obvias. Y que, bueno, pues si la otra parte no tiene una cámara térmica es útil, pero si tiene una cámara térmica, como veis, el humo, más allá de la temperatura que pueda tener el humo, que sea distinta a la del aire, no nos afecta en la visión de la cámara, con lo cual podemos ver a través del humo. Esto no solo se aplica en este área militar, sino que se aplica, como os he dicho, en el área de bomberos y también en el área de túneles, por ejemplo, temas de tráfico. Imaginaros un incendio en un túnel, que con una cámara térmica pudiéramos ver perfectamente, independientemente del humo o de lo que estuviera pasando en el túnel, pudiéramos ver a la gente y a través del sistema de megafonía pues dirigirla y controlar un poco esa situación de pánico, ¿no? Y por último, y esta no la comparo con nada, porque os tendría que poner un recuadro en negro al lado, una cámara térmica te va a dar una imagen en la más completa de las oscuridades. Es más, tal vez hasta la imagen tenga más detalle por la noche, porque hay más contrastes entre el calor corporal o de los objetos animados y los no animados. Si os fijáis, lo que hay en la parte cercana de la imagen es hierba, y en el vídeo se ve perfectamente el movimiento de la hierba, el perro, que hay al fondo en mitad de la imagen. En el vídeo también se ve perfectamente que es un schnauzer, pero bueno, no os voy a poner este vídeo porque tengo otros y tengo mucho material gráfico. Además, en YouTube podéis encontrar muchísimo material de vídeo y gráfico de FLIR, pero bueno, hoy me pongo algunas, ¿no?
Esta tabla que os muestro ahora es la que define las distancias recomendadas por FLIR. Debo decir que es una tabla muy conservadora. Muy conservadora en el sentido de que, bueno, intenta no dar las distancias en todos los entornos y óptimos, ¿no? De buena colocación de la cámara, de correcta instalación, correcta configuración, todo correcto, ¿no? Digamos que esto, condiciones ambientales óptimas, etcétera. Esta comparativa pues está pensada de un modo bastante conservador y en muchos casos las distancias se pueden aumentar en un 20 o un 25% sin miedo. La distancia que solemos tomar como referencia para hacer los diseños es la que viene de reconocimiento. Ya os digo, le podéis poner un 20 o un 25% más sin miedo. De hecho, creo que en FLIR vamos a cambiar esta tabla porque hay competencia que no es tan conservadora y parece que tuviera mejores cámaras, cuando en realidad, bueno, simplemente lo que está haciendo es más atrevida, ¿no? ¿Qué quieren decir estos tres parámetros que veis? Detección, reconocimiento e identificación. Bueno, detección es que es un objeto, el píxel, lo suficientemente grande como para que un videoanálisis genere una alarma, pero en la zona más lejana pues no voy a poder ver claramente de qué se trata, ¿no? Voy a poder ver un objeto que se desplaza, pero a lo mejor no con la suficiente información como para definir exactamente qué es lo que ocurre. Reconocimiento sí me va a poder permitir reconocer la alarma. Es decir, se trata de una persona, se trata de un animal, se trata de otra cosa y está haciendo esto, está haciendo lo otro, lleva una herramienta, no lleva una herramienta, incluso detalles de compresión, etcétera, ¿no? Entonces esta es la tabla. Está bien en toda la documentación oficial de FLIR, los catálogos que se pueden descargar de Internet, con lo cual, bueno, podréis acceder a ella posteriormente. ¿Qué tiene FLIR de diferente? Y dentro de poco ya vamos a empezar con la parte de los vídeos, tal vez más entretenida. Lo primero, la calidad de la imagen. Todas estas áreas de aplicación, la área de I+D para el área de militar, esta especificación de FLIR, su histórico en el mercado, hacen que al final el producto final arroje una calidad de imagen que es donde está la gran diferencia de FLIR. Todos compramos una cámara para obtener una imagen. Hoy por hoy, si bien es cierto que otras cámaras térmicas en el mercado a lo mejor tienen más periféricos y más opciones en ese sentido, la cámara de FLIR sigue siendo la que tiene un gran diferencial en la calidad de la imagen. Eso al final se nota a la hora de funcionar con el videoanálisis. El precio de FLIR ha bajado muy notablemente y os invito a que lo comprobéis a través de vuestro distribuidor local. La gama de productos que tenemos es la más amplia del mercado, tanto en resoluciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, resolución de 640 x 480 píxeles desde hace ya bastante tiempo, desde ya casi 2 años. Y bueno, no es una novedad para nosotros, está desde hace mucho tiempo. Luego tenemos sistemas de multisensor, cámaras IP, cámaras híbridas, cámaras fijas. Bueno, es un poco redundante que somos el fabricante original y especializado. El producto es muy fiable y muy robusto. Os puedo decir que yo en un área que llevo de 12 países, en un periodo de casi un año, he tenido 3 RMAs, tan solo 3 RMAs, o procedimientos de reparación por cámaras que hayan fallado por alguna razón. Y están hechas, hablo de las cámaras fijas, porque las que llevan un pantil o un elemento mecánico motorizado para mover la cámara, obviamente no sería Virtual Solid State, pero las cámaras fijas, lo que es la cámara, sí que es Virtual Solid State y tenemos instalaciones con más de 7 años que están funcionando perfectamente y pensamos que seguirán funcionando durante bastantes años más. Dentro de la calidad del vídeo, lo principal que tiene FLIR, el principal diferencial es el Digital Deep Engagement. Esta funcionalidad se desarrolló para entornos desérticos. A lo mejor podéis deducir por qué, pero bueno, sabéis que en los entornos desérticos es donde está habiendo una serie de conflictos. Y en un entorno desértico una cámara térmica es con las zonas donde más difícil lo tiene, sobre todo durante el día. ¿Por qué? Porque todo está a mucho calor, todo está muy caliente. Tú, la lagartija, la valla, estáis todos en ese escenario, todo está muy caliente, a una temperatura muy similar. Lógicamente eso hace difícil que la cámara te pueda formar una imagen nítida y en ese escenario es donde hizo FLIR su desarrollo, que es el Digital Display Engagement, que básicamente lo que hace es detectar los contornos de los objetos y realzarlos. Con lo cual, a lo mejor alguna persona de la audiencia ya tiene esta pregunta en mente, pues bueno, pues a lo mejor ya me he anticipado a contestarla, ¿no? ¿Cómo resolvemos ese tipo de escenarios? Nosotros hemos hecho un desarrollo específico que al final funciona de manera automática o la podemos definir manualmente dentro de la cámara en todo momento. Ese es el algoritmo que FLIR ejecuta dentro de la cámara
y permite en todo momento obtener una imagen muy, muy nítida. Bien, os voy a poner ahora una serie de ejemplos que terminaré además con un vídeo, de que la pantalla de la izquierda, digamos, o la imagen de la izquierda, y la de la derecha es exactamente la misma cámara con la función DDE habilitada o deshabilitada. Igual que digo sin DDE, con DDE podría decir en la izquierda cámara no FLIR y en la derecha cámara FLIR. Sería una equivalencia. Entonces, bueno, veis las diferencias que hay. Voy a dejar cada una unos segundos. Como veis, en la zona de la derecha el nivel de detalle sube muchísimo y todo se parece más a una imagen que una cámara convencional. Bueno, sigo un poquito más. Aquí tenemos algún otro ejemplo. Y ahora lo que os voy a mostrar es un vídeo. Un momentito que toca apartar el menú de... Una imagen vale más que 1000 palabras, así que durante el vídeo no hablaré mucho. A lo mejor os hago alguna anotación, pero no voy a estar hablando constantemente, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a poner en la zona interesante. Nos vamos a dejar la introducción de las bondades de FLIR y vamos a ver la parte que interesa, ¿no? Aquí tenemos la imagen sin DDE. Ahora activo el DDE. Aquí veis que entra como un turbo porque estamos con una cámara refrigerada. Pero bueno, actualmente en las cámaras de seguridad que utilizamos nosotros no es inmediato y permanente. Puede estar en automáticos como viene de fábrica en automático. Fijaros aquí que bien se ven los cables antes y después del DDE. Ahora este es de los que más me gusta porque se ven bien las letras. Además, fijaros la maquinaria que lleva delante, la que gira. Globo de helio, un entorno difícil para una cámara térmica para poder definir detalle. Bueno, aquí en algunos vehículos vais a ver que se ve la matrícula, se llega a ver la matrícula, pero no consideréis la cámara térmica como la cámara adecuada para sistemas de lectura de matrículas porque no es la cámara correcta. Un poquito más adelante viene una de un edificio. Voy a esperar a que llegue. Bueno, mirad, esta está tomada a 10 kilómetros con la cámara HRC que os decía que tiene un alcance de hasta 22. Como veis, cambia muchísimo. O sea, es pasar de casi de un mundo a otro, ¿no? No tener DDE o tener el DDE. Creo que ahora ya viene la del edificio, ahora un poquito más adelante, y en cuanto salga, porque hay una cosa muy llamativa, a ver si es esta que viene ahora. Fijaros en la zona superior izquierda. Esos puntos blancos que veis moviéndose son pájaros. Sería, me parece, la verdad, esa parte es lo que más me impresiona de todo, ¿no? Bueno, continúo con la presentación. En cuanto a la gama de productos, tenemos una gama que es la SR, que es gama analógica, luego tiene interface serie para poder configurar parámetros a través de un programa que se instala en un ordenador. Pero bueno, con la configuración que viene en automático, esta cámara tiene un conector BNC, un conector para la alimentación y es exactamente igual que si estuvierais instalando una cámara normal, en color, en blanco y negro, día y noche, como sea. No tiene ninguna diferencia, ningún requerimiento de integración, ninguna necesidad especial. Es exactamente igual que una cámara convencional. Conector BNC, a grabador, a matriz, a lo que estéis utilizando. Y tal y como viene de fábrica, viene todo en automático y optimizado para que la podéis pinchar, como se suele decir, y dejarla funcionando. La siguiente cámara es la F, que es un híbrido, es una cámara capaz de transmitir simultáneamente tanto IP como analógico. Se puede gestionar a través de IP o a través de una interface serie. Esta cámara tiene driver OnBIS y además ya está integrada con bastantes plataformas como Netis, GNT, Milestone, en fin, todas las principales plataformas. La integración es relativamente sencilla, la solemos hacer a través de RCSP y bueno, pues está ahí para quien la pueda necesitar esa integración porque no trabaje con las plataformas que he mencionado. Tenemos el concepto de la APT, que es un sistema multisensor, lleva un lado una F y en el otro lado lleva una cámara color con zoom óptico de Sony. Es el módulo de cámara de Sony que podéis encontrar dentro de la mayoría de los domos de gama alta, como puedan ser pues el Spectra o el Splitom Ultra o domos de este tipo, ¿no? Un por 37. Entonces nos permite tener la imagen moviéndola en paralelo, que de hecho esta es la cámara que ha capturado las imágenes que os he mostrado antes
con el sol de frente, en que poníamos una cámara convencional y otra térmica en paralelo, ¿no? Entonces, esta cámara lo que nos permite es, durante el día o cuando haya iluminación, poder visualizar los objetos en color, etcétera, y luego durante la noche, lógicamente, estaremos usando la térmica. Si la térmica nos genera una alarma y esa alarma provoca un encendido o una zona de iluminación en la zona donde se ha detectado la alarma, pues también, lógicamente, aquí tendríamos la ventaja de tener el otro sensor. Y el domo es el mismo concepto, pero en formato domo, y por tanto la única limitación que tiene es que las lentes más grandes, las de 100 milímetros y 65 milímetros, pues no se pueden alojar dentro de esa carcasa y es el que se permite. El domo está triunfando en el entorno residencial VIP, y bueno, os puedo decir que el residencial VIP es un nuevo vertical para nosotros que se está volviendo cada vez más importante, no solo porque proteja el perimetral de manera eficiente, sino porque protege la privacidad de las personas que viven dentro. Imaginaros que Shakira se quisiera quedar en topless en su piscina y tuviera una cámara de vigilancia, supongo que no estaría muy contenta, ¿no? Con una cámara térmica no va a tener ningún problema, porque respeta su privacidad. Tú no vas a poder decir de manera inequívoca que es Shakira, aunque puedas percibir perfectamente su figura, ¿no? Y sus rasgos principales. Bueno, ¿dónde nos hemos estado más activos Fleet por tradicionalmente en el área de seguridad? Sobre todo en energía. Energía es nuestro principal vertical, estaciones y subestaciones eléctricas, protegemos el perímetro, evitando el robo del cobre, evitando el vandalismo y evitando accidentes con pérdidas de vidas humanas, porque entrar dentro de una subestación eléctrica te puedes enfrentar a una corriente de 400 kW que te da una derivación, no ya solo lo que hayas robado o no, sino pues, el problema de que una persona tenga un accidente, ¿no? Dentro de tus instalaciones. Huertas solares es otro de nuestros principales clientes, la huerta solar más grande de Europa, que esa abertura está hecha con FLIR, y bueno, tenemos multitud de huertas solares. Ahora mismo, por ejemplo, en España, el mercado de la huerta solar ya no está tan subvencionado y tan potenciado por el Estado, con lo cual instalaciones nuevas hay pocas, pero prácticamente cada mes estamos haciendo ofertas y diseños para mejorar instalaciones existentes que nunca han llegado a funcionar al gusto y a la exigencia, a nivel de exigencia del usuario final. Área de telecomunicaciones, por ejemplo, protección de grandes centralizaciones de comunicaciones, servidores críticos, ese tipo de estructuras, que requieren una protección especial, perimetral, puertos y aeropuertos, por supuesto, el perímetro de puertos y aeropuertos. También en los puertos se puede hacer observación de la llegada de barcos al puerto y el control de los barcos. Otras aplicaciones que tenemos son, visiones y lo que decía el residencial VIP. Pero realmente, y una vez que muestro la comparativa económica, creo que el mensaje que quiero transmitir hoy en este seminario es que cuando os enfrentéis a cualquier tipo de instalación perimetral, de estos verticales que os he mencionado o de otro, consideréis como una opción más la cámara térmica, una opción que cuando hagáis el ejercicio veréis que os va a salir igualmente económica si estamos en un entorno de alarma verificada y además os va a funcionar. Algunas referencias que tenemos, os las pongo aquí, están un poco alineadas con lo que os he mostrado en la diapositiva anterior. Tenemos muchas referencias, pero muchas de ellas las tenemos que mantener en privado, no podemos hacer publicaciones. Y en cualquier caso, las que os he puesto aquí, todas están disponibles con su case study documentado y detallando la instalación y opiniones de usuarios, etcétera, en el enlace que aparece en pantalla. Todas estas referencias tienen su historia, ¿no? Su boletín. Bien, vamos con la comparativa económica. ¿Qué consideraciones previas hay que hacer? La primera es que estamos hablando de alarmas verificadas. No estamos hablando de un sistema de alarmas en que requiere que una persona se desplace físicamente hacia el lugar donde se ha detectado la alarma. Estamos hablando de sistemas de alarma que tienen vídeo y por tanto me permiten verificar si es una intrusión o no. Estamos hablando de que solo vamos a hacer comparativa económica de los equipos principales, pero yo creo que todos asumiremos y seremos conscientes de que cuanto más equipos tengo, más tiempo de puesta en marcha, más cableado, más tiempo de instalación, más mantenimiento, más consumo, más todo. Lo que vamos a valorar aquí es una solución para 250 metros lineales de perímetro, en la cual, ahora vais a ver, estamos entrando a comparar una sola cámara térmica con 3 cámaras convencionales, lo que os he explicado antes, ¿no? Que se puede hacer.
Los precios que yo he tenido en cuenta para hacer esta comparativa y llegar al porcentaje que llego al final son de estimativos de usuario final para un producto de gama media, como he mencionado antes. El consumo de la lámpara infrarroja no se ha reflejado, primero porque es entrar también en un mundo de consumos, de cuánto tiempo está encendida, cuánto tiempo no, qué tarifas se aplican localmente, en fin. Lo que sí que creo que está claro y también todos entendemos es que si no tengo lámparas infrarrojas, no tengo consumo de lámpara infrarroja. Y eso es un consumo que en algunas situaciones puede ser muy elevado. O sea, se puede tratar de una cifra mensual notable. Y el coste de mantenimiento es lo que os decía, ¿no? Es prácticamente proporcional al número de elementos que tengamos en la instalación. Bien, pues vamos con lo que tendríamos para cubrir 250 metros con cámaras convencionales. Como os he dicho, por la limitación del infrarrojo, por el videoanálisis, por todo en general, hay un rango de distancia que oscila entre los 60 y los 70 metros, vamos a decir 65, ni lo uno ni lo otro, con lo cual necesitaríamos para 250 metros, necesitaríamos 4 cámaras. 4 cámaras día-noche, de exterior con su lente. Esas cámaras tendrían que ir montadas en un poste. Consideramos 3, porque en un poste, lógicamente, a lo mejor podemos poner 2 cámaras, pero vamos a decir 3 postes, con su base de hormigón o sudado, porque el poste es un elemento que no le damos la importancia que se merece. Si el poste se mueve, la cámara nunca podrá hacer un videoanálisis correcto. Si el sitio al que la cámara está fijado tiene vibraciones, el poste tiene vibraciones, cuando hay viento, esa cámara, cuando se esté moviendo, no podrá hacer un videoanálisis correcto, estará dando falsas alarmas. Entonces el poste, que parece como la parte más tontorrona de toda la instalación y tal, de hecho es una de las de mayor importancia, ¿no? Bueno, en este caso lo decía 3 postes. Una lámpara infrarroja por cámara, en total 4 lámparas infrarrojas, 4 licencias de videoanálisis, 4 entradas en un grabador digital y un monitor, bueno, pues suficientemente grande para ver las 4 cámaras, ¿no? Este sería el material que tendríamos que utilizar para poder hacer esta solución con la cámara día-noche. Si nos vamos a la solución térmica, tendríamos que poner una sola cámara, que sería la SR313, la de 35 milímetros, que ahora en la demostración os puedo mostrar las distancias para que vosotros mismos comprobéis cómo se ve esa cámara a esa distancia. Un solo poste para la cámara, no tendríamos necesidad de lámparas infrarrojos, no tendríamos necesidad más que de una licencia de videoanálisis, una entrada en un grabador y, bueno, pues a nivel monitores, menos cámaras, menos monitores o monitores más pequeños. A lo mejor alguien puede pensar, bueno, pero es que no hay grabadores de un canal. Tampoco hay instalaciones de una cámara. O sea, aquí estamos viendo un tramo, pero lógicamente esta instalación estaría conformada por una sola cámara, ¿no? Estamos evaluando un tramo. Bien, al final, si comparáis este número de elementos, fijaros, el número de elementos que tenemos en una situación y el número de elementos que tenemos en otra, la conclusión a la que podemos llegar, y os invito a que hagáis el ejercicio con los precios que dispongáis o pedís un presupuesto tipo, en fin, valorarlo de la manera que mejor podáis, es que la cámara térmica es una solución para este caso en particular un 40% más barata, sin entrar en consumos de lámpara infrarroja, costes de mantenimiento y costes de instalación, solo en el material. Bien, dicho esto, también quiero ser totalmente justo, ¿no? Aquí hay una especie de punto de equilibrio, que dependiendo del material que utilices, va a definir que en ciertas distancias te salga más económico o menos económico la cámara térmica. Más o menos el punto de equilibrio está en 2 elementos. Cuando con una cámara térmica podemos cubrir el mismo tramo que cubrimos con 2 cámaras convencionales, ahí estamos posicionándonos en un precio similar en ambas soluciones. Cuando una sola cámara convencional podría cubrir el tramo, la cámara térmica te va a salir más cara porque el único diferencial que hay es la cámara y la térmica es más cara que la convencional, aunque no como era antes ni mucho menos. Y a partir de 2 cámaras el diferencial se dispara a favor de la cámara térmica. ¿Qué os puedo aconsejar yo para que al final todo esto quede, pues a lo mejor no en un menos 40 y en una igualdad de coste en determinadas zonas, sino que se aproxime lo más posible a un menos 40 en su conjunto? Pues que cuando tengáis tramos cortos, o bien combinéis las 2 tecnologías, cámara convencional en algunos sitios, cámara térmica en otros, o bien utilicéis cámaras térmicas de baja resolución, que tienen un coste mucho menor y para distancias cortas son más que suficientes. Bien, dicho esto, solo remarcar que en cualquier caso no solo comparemos el precio, comparemos instalación problemática o instalación funcionando correctamente.
también, ¿vale? No tengamos solo en cuenta de precio, démonos cuenta que las dos soluciones que estamos comparando, una de ellas es muchísimo más fiable que la otra. Bien, ahora os voy a mostrar una herramienta online que está abierta en la dirección, en la página web que os aparece ahí, raven.fluidops.com. Básicamente esta herramienta en lo que consiste es encargar un plano de Google Earth a nuestra aplicación y sobre ese plano de Google Earth ya está georreferenciado, por tanto tiene digamos un escalado, unas dimensiones conocidas y concretas. Yo puedo ir posicionando las cámaras con su área de cobertura, su ángulo de visión y posicionarlas realmente sobre el plano y quedando realmente como sería en la realidad. Entonces, si yo en el plano veo que la apertura de la cámara, el ángulo de visión de la cámara, me cubre una zona, en la realidad, cuando la instale, se corresponderá con ello porque el mapa está georreferenciado. Entonces, bueno, una vez que hemos cargado ese mapa, y ahora entraré online a la herramienta, entramos en un menú que nos da muchísima información sobre la cámara, también muy válida para el videoanálisis, por ejemplo, como los tamaños de los GT en píxeles. Nos permite hacer este tipo de diagrama donde veis como la cámara, cada cámara se va cubriendo su zona muerta, o sea, la que tiene justo debajo con la cámara anterior. Vemos la apertura de la lente, la distancia que cubre cada cámara. Pero además, tiene una gran ventaja, y es que cuando tu cliente estés planteando este diseño y te diga, bueno, pero ¿cómo voy a ver esta cámara que me tienes aquí para cubrir 200 metros? ¿Cómo voy a ver una persona a esa distancia? Bueno, veis que en la zona de la derecha hay una serie de flechitas rojas, en la barra que pone range, que es la de la distancia, y en cada flechita roja tengo un vídeo de ejemplo de cómo se vería una persona a esa distancia con esa cámara. Entonces, bueno, voy a entrar en la web para que lo podáis ver un poco en línea. Un momentito. Bien, aquí tenemos, cuando estamos en la web, tenemos dos opciones. Tenemos una opción aquí que es una guía de usuario, que básicamente es un vídeo en el cual un señor, vemos el escritorio de una persona, igual que estáis viendo vosotros ahora el mío, en el cual esa persona parte de Google Earth y te explica cómo meter las coordenadas en Google Earth, cómo extrapolarlas de Google Earth y cómo integrarlas dentro de nuestra herramienta. De un modo muy sencillo, muy gráfico, está en inglés, pero aunque no supierais inglés de manera fluida, quitando el audio y viendo el vídeo, cómo lo hace con el ratón, cómo se desplaza y los parámetros que va haciendo, podréis llegar perfectamente a las conclusiones necesarias para poder usar la herramienta. Si no tenéis ahora un plano que cargar o bueno, queréis trastear con la herramienta o utilizarla como la utilizo yo en muchos casos como herramienta de demo, podéis hacer clic aquí, en esta zona de aquí, donde pone clic here, para usar un plano ya cargado de demostración de un aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, le voy a dar. Ahora me pide que si acepto que este sea el plano, es un plano que está cargado en el servidor, le decimos que sí. Estas serían las coordenadas que hemos traído de Google y entonces ya tendríamos el plano. Lo primero que os aconsejaría cuando uséis esto es que hagáis zoom, porque de lado a lado esto tiene varios kilómetros y entonces yo aquí ya puedo ir eligiendo cámaras. Por ejemplo, por usar la misma cámara que hemos puesto en la comparativa, vamos a utilizar una SR313. SR313 quiere decir que es una cámara de resolución media, 320 x 240, de 13 grados de apertura. Eso nos llevaría a la conclusión, o también a un parámetro relacionado, que son 35 milímetros de lente. Entonces, como veis, cuando le digo añadir o add, me aparece ya simbolizada una pelotita aquí, que yo puedo desplazar por la pantalla. Estas tres barras son las principales que se utilizan para configurarla. Tengo una aquí que es la de distancia. Como veis, cuando yo tiro de más distancia, se me va ampliando el área de cobertura y también veo como la apertura de la cámara. Le puedo quitar el círculo que se utiliza cuando es una cámara pantil para definir toda la zona de cobertura de la cámara. Puedo definir la altura del poste y me va a dar los grados de depresión en base a esa altura del poste y también puedo definir la orientación de la cámara, ¿vale? Entonces, lógicamente, estas distancias que me ponen aquí, yo las que tengo que tener en cuenta es, primero, las de la tabla. Y después también tengo que tener en cuenta pues, el vídeo de ejemplo que tengo aquí. Por ejemplo, la SR313 que hemos dicho que le íbamos a usar para un entorno de 200 metros, pues yo aquí tengo un vídeo de ejemplo a 200 metros y un vídeo de ejemplo a 300 metros. Si os parece, veis que cuando me posiciono se va activando la fecha. Voy a poner el de 200, aquí vemos la fecha activada, entonces le doy y veo el vídeo. Veis que aquí me pone que estamos viendo una 313 de 35 milímetros, resolución media, a una distancia de 200 metros. Y así es como se ve, cómo se vería a una persona con esta cámara de 200 metros. Esto es lo que vería la calidad de vídeo y el detalle que vería un operador cuando recibiera una alarma de esta cámara. Suficiente para saber si es una persona, si está saltando la valla,
o no, más que suficiente. Para verificar la alarma, más que suficiente. Si queréis, vamos a ver también el mismo vídeo a 300 metros, que bueno, que es una distancia como la del objeto que hay por detrás. Lo que hemos planteado, que son 250, pues está entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, como veis, de cada cámara tenemos multitud de vídeos y esta herramienta a mí me ha servido a cerrar muchos proyectos. Bueno, aquí son 2 personas que están en esta zona de aquí, ahora están juntas y después se separarán, ¿no? Yo no sé el tamaño de monitor que tenéis ni cómo lo estáis viendo. Yo, desde luego, cuando lo muestro así directamente en el ordenador, la verdad es que se ve lo suficientemente bien como para definir que ahí hay 2 personas y, bueno, desde luego para confirmar una alarma, ¿no? Estos son 300 metros, no los 250 que planteaba. Para que os hagáis una idea de cómo es de conservativa la tabla, en la tabla pone que no podríamos reconocer una alarma, no podríamos hacer reconocimiento a más de 200 metros o 180 metros, puedo recordar de memoria. Con lo cual, lo que os decía antes de que es una tabla muy conservadora, como veis, se corresponde con la realidad, y que luego la realidad pues es otra, ¿no? Yo uso esta herramienta muchísimo y, como os digo, me ha ayudado a poder cerrar en la misma reunión muchos diseños, porque no solo haces un layout de todas las cámaras en el perímetro de tu cliente, ¿no? O del usuario final que está interesado en esto, sino que además puedes resolver sus dudas ahí mismo cuando te pregunte, oye, ¿y esto cómo se va a ver, ¿no? Yo creo que es una herramienta muy buena, está en abierto y os invito a todos a que la uséis. Si no me equivoco, por mi parte, la verdad es que ya he terminado, con lo cual si tenéis alguna pregunta, pues encantado de responderos. Muy bien, Nikitas, muy interesante tu presentación. Efectivamente, como recordáis, tenemos pues 4 minutos más con Nikitas. Si queréis hacer preguntas, podéis hacerlas mediante el chat o, bueno, pues podéis levantar la mano y yo sabré que queréis hacer las preguntas directamente mediante el micrófono, que tenéis que tener, lógicamente, conectado. Vamos a ver, vamos a ver. Recordad, si queréis hacer alguna pregunta directamente a Nikita, no tenéis más que levantar la mano y yo os abriré el micrófono. Bueno, Nikita, entonces, por lo que me estás contando, al menos en España, que ¿tú trabajas en España o trabajas en el sur de Europa? Yo trabajo en España, pero mi territorio es el sur de Europa, el norte de África y el Benelux. Vale, bastante más experiencia todavía, ¿no? Pues el cliente, cuando llegas hoy en día a un cliente nuevo, sigue sorprendiéndose, por así decirlo, está receloso Totalmente. a la hora de en un momento dado, pues elegir entre vuestras cámaras y las cámaras tradicionales, las día-noche. ¿Cuál es un poco la recepción que vas viendo que tiene el cliente hoy en día en España? Buenísima, buenísima. Mira, antes de trabajar en FLIR he trabajado en empresas, por ejemplo, de DDT, que también sabéis que es un sector en crecimiento, pero la reacción que tengo cuando voy a hablar de FLIR es mucho mejor. ¿Por qué? Porque te decía que con FLIR realmente al final tú logras el interés de tus clientes o de las personas a las que estás intentando resolver una problemática cuando lo que estás resolviendo es algo que les importa. Y las empresas que tienen o clientes que tienen una seguridad perimetral es porque les importa seguridad perimetral. Y estamos además yendo al área más conflictiva, más problemática desde el punto de vista de la instalación, la funcionalidad y la puesta en marcha de todo el sector seguridad. Entonces, realmente vamos con algo, primero, que a nuestro cliente le importa. Segundo, que a nuestro cliente le sorprende. Porque a pesar de que todo el mundo ha oído hablar de cámaras térmicas, hasta hoy que hemos llegado al precio correcto, el 90% de los usuarios no querían ni planteárselo, porque era consciente de que se trataba de una gama excesivamente cara o una tecnología muy cara en esos momentos, como para poder planteárselo, pues, por ejemplo, en un entorno de perimetral industrial, ¿no? Ahora eso ha cambiado y os puedo decir que los clientes se sorprenden, los clientes están muy abiertos a escuchar porque realmente cubre una necesidad que está ahí. Y además, sí, a veces se muestran recelosos, lógicamente. No han visto una cámara térmica, pero bueno, os puedo decir que FLIR, aparte de poner a disposición de todo el mundo herramientas como Raven, que muestran vídeos de ejemplo, de que tengáis multitud de material gráfico en nuestra web, y además podéis encontrar todavía más material gráfico de FLIR en YouTube,
Además, política de FLIR que todos nuestros distribuidores en el área de seguridad tengan equipamiento de demo. ¿Por qué? Porque tanto para resolver las dudas del cliente, posibles dudas que puedan tener, aunque insisto en que normalmente la tecnología térmica se asume como buena, pero bueno, las posibles dudas que pueda tener, como para cuando nos encontramos con competencia de FLIR, realmente hacer una demostración es lo que normalmente hace que el cliente se decante finalmente por utilizar la cámara térmica y además la de FLIR. Con lo cual, todo lo que me has dicho es correcto, se sorprenden, a veces se muestran recelosos, pero os puedo decir que el nivel de acogida que tenemos es buenísimo. Buenísimo. Me preguntas si tienes distribuidores en Latinoamérica, en Perú concretamente, no sé si conoces este dato. Bueno, mirar, os voy a referir aquí, te podría mandar luego el enlace si quieres, porque es un enlace bastante larguito. Tengo un Bueno, enlace a lo un puedes área. poner lo puedes poner en el chat si quieres, Nikita. No sé si ves el chat en Lo el. podría, sí, lo que pasa es que ya te digo que la dirección es como muy larga, pero bueno, ahora me dices si quieres cómo lo hacemos. Mira, hay un mapa de distribuidores de FLIR, que también estamos hablando de un área abierta. A ver, vamos a ver si soy capaz de encontrarlo aquí. Entonces aquí lo que podéis hacer es por área de negocio, por ejemplo, en nuestro caso estamos hablando de Fixed Security, sería, te vas al país que me has comentado, Perú. Sí, Perú. Bueno, pues en Perú no, parece que no tenemos. Vale. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, Brasil. Tampoco veo. Bien, Bueno, no, ¿sabes qué pasa? Pero, no, te robo, ¿sabes qué ocurre aquí? Si os fijáis, no hay ningún país de Sudamérica ni de Norteamérica. Entiendo que habrá que entrar en otra web para poder ver esto. Disculparme porque al no ser mi territorio habitual, pues no estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, esa es la razón bueno. de que no pueda ser más concreto. Pero bueno, siempre a través de la web de FLIR podéis saber quién es el distribuidor más cercano. También os digo una cosa, tenemos una web de preguntas, ¿no? De solicitud de información que funciona realmente bien. Siempre se filtra día a día y se le manda al responsable regional correspondiente de la división correspondiente. Entonces, bueno, no os puedo decir más en ese sentido. Muy bien, Nikitas, oye, pues muchísimas gracias. Hemos llegado ya al tiempo. Muchas gracias por esta interesante presentación. Esperamos verte Gracias a por aquí vosotros. en la próxima conferencia que haremos ya el año que viene y a ver en qué ha evolucionado todas las cámaras de FLIR. Muchas Muy gracias, bien. Nikitas. Gracias a vosotros.